Muy bien, vamos a conversar un poco sobre lo que es las probabilidades de inclusión y mostrarlo con un ejemplo para tratar de hacerme entender un poco mejor. Y el por qué toco el tema acá de manera más formal, porque son digamos, lo que se requiere para poder estimar esos parámetros. Calcular las probabilidades bien hechas y con ello buscar las ponderaciones, y eso son los W que se mencionaron en el video previo, y esos W son los que necesitamos para las fórmulas, en general, para cualquier diseño de muestreo que tengamos, muestreo complejo. Pues bien, les comento lo siguiente. Muy bien. Si queremos estimar parámetros a partir del muestreo con diseño complejo, nos vamos a encontrar con una muestra de elementos. Y la clave consiste en calcular las probabilidades de inclusión. Con ellas los pesos. Aquí tengo un ejemplo cualesquiera de los que tomé. Había mencionado alguna vez en las regiones que hay en Colombia, pero que lo habíamos llevado a provincias biogeográficas. Pensado que era una clasificación mejor en el sentido de tener en cuenta los climas con respecto a la enfermedad o a las variables que se iban a analizar, que eran geo el MINCOS en los escolares. Pues bien, tenemos el siguiente ejemplo. De 4 provincias biogeográficas, para el ejemplo, tomé la 1, la 3, 4 y 5. La 1 era los territorios insulares, es casi que había que hacer censo allá, porque creo que son 2 las provincias, es San Andrés y Providencias. Cinturón árido, Sierra Nevada y el Chocó. Cada una tiene conformados municipios. Entonces, ¿cómo se hizo la primera etapa? Selección municipios. La primera etapa fue dentro de cada provincia o estrato, porque las provincias son estratos. Entonces damos la nomenclatura. NJ, el número total de municipios de la provincia. Va desde 1 a 4, o si hubiesen más, obviamente. NJ minúscula, número de municipios seleccionados. Entonces aquí ya tenemos lo que es la fórmula de la muestra, la fórmula de la fracción de muestreo. N minúscula sobre el N total de cada una de las provincias. De ahí el subíndice J. F, unidades de primera etapa. Creo que ahí está muy explícito. Para el caso de la provincia 4, se tienen 8 municipios. Así se habían clasificado. 8 municipios. Y se seleccionó 1. La probabilidad de primera etapa, entonces, ¿cuál es? 1/8. Ahora, la pregunta que siempre surgirá es, ¿por qué 1 y no 2? Todo esto fueron reflexiones con el equipo de expertos, epidemiólogos, los médicos, parte clínica, la parte obviamente logística, etc. Logística porque también es cierto que para ir a determinadas partes a veces no es viable. Y el N mismo que se había estipulado previamente. Para el caso de la provincia, entonces, si tenían 8 municipios, aquí se pensó en un municipio, 1/8. Segunda etapa, selección de las unidades de muestreo escuelas. Dentro de cada municipio se identificaron las escuelas, tanto urbanas como rurales. Dicho de otra manera, había otro estrato al interior, urbano y rural. Se incorpora el subíndice de escuela I. Entonces hablamos de M y J, número total de escuelas, M mayúscula, en el municipio I de la provincia J. Y sea M y J minúscula. Ya tenemos el número de escuelas seleccionadas en el municipio I, etc. Ahora, cuando uno selecciona ya el municipio, ahí es donde investigamos cuáles son las escuelas y cuántas hay de una característica y de otra. Veamos el ejemplo para el municipio de Ciénaga, de la provincia que ya habíamos conversado, donde se seleccionaron 2 escuelas urbanas de un total de 12 y una rural de un total de 9. Previamente en la metodología se había definido cuántas escuelas habían si se tenían un máximo. Creo que era de 12 mismo hacia atrás, eran 2, y eran 15 hacia atrás tomábamos 3. Y el criterio que había ahí hasta 4 o algo así. Era el criterio que se tenía. Pero lo que trato de decir es que el criterio se toma antes de. Ya se llega al municipio y si tiene 8, ya teníamos un criterio de cuántas escuelas. Si tienen 15, ya se sabían cuántas. Entonces, ahí son criterios que se definen previamente también, obviamente teniendo en cuenta el N general.
Pues bien, en este ejemplo, entonces las unidades de segunda etapa son M y J sobre MJ. Y aquí está el de Ciénaga. 2 escuelas urbanas de un total de 2. Entonces la probabilidad será 2 doceavos. Parece fácil de comprender esta parte. Y en la parte rural, un noveno. Para seleccionar una escuela de esa característica. Tercera etapa, selección de los grupos. Por lo tanto, ya cuando sabíamos la escuela, entonces se había que investigar cuántos grupos se tiene de segundo a cuarto, que era el que coincidía con las edades en la población objetivo. En cada escuela seleccionada y conociendo el número de grupos dentro de cada una de ellas se calculan las respectivas probabilidades de inclusión. Ya se incorporó el subíndice grupo, que fue el K. Y aquí está entonces la fracción de muestreo para la tercera etapa con esa nomenclatura. Y en el Instituto Sevillano teníamos 2 grupos, se seleccionaban 2 de 4, un 50%, criterios previos. Cuando una escuela tenía X número de grupos, ya se había definido cuántos tomábamos, y dependiendo de eso calculábamos esa probabilidad. Por lo tanto, para el caso que se seleccionó, provincia 4, municipio Ciénaga y escuela Sevillano, la probabilidad de inclusión se mostraría en el documento para, no sé, se estila colocar la nomenclatura, ahí está. P y JK sería el producto de estas probabilidades. A esto es lo que quería llegar. Y luego entonces para el ejemplo nos da punto 125, que era lo que habíamos tenido en la 1 sobre 8, la primera probabilidad. Luego por la escuela, creo que esta es la rural. Y luego el grupo. Esta es la probabilidad de inclusión. Se va multiplicando. Ahora, el factor de expansión entonces es la capacidad que tiene cada individuo seleccionado en una muestra probabilística para representar el universo al cual pertenece. No sobra mencionar que en el caso anterior no hubo cuarta etapa en el sentido de mirar cuáles estudiantes se seleccionaban, porque se hacía censo a todo el grupo. Si se seleccionaran estudiantes al azar, habríamos que preguntar cuántos estudiantes hay en el grupo y tomar una decisión de cuántos seleccionar, y habría otra probabilidad, obviamente. Y se multiplicaría acá. Bien, pero en el caso que traemos, no. Entonces, por eso mencionamos las 3 etapas. Un joven seleccionado en la institución sevillana del municipio de Ciénaga, de la provincia biogeográfica 4, representa a 144 jóvenes de esa provincia, de ese estrato. Y es el inverso de las Fs, del producto de las Fs. Por lo tanto, está representando a 144. 1 sobre 0.00. Y esta 144, esta es el factor de expansión que llamamos, pero la probabilidad de inclusión era 0.00694, que es la que estaba involucrado, perdón, esta es la que está aquí ya involucrada en las W. Y tenemos el esquema que nos había dado en su momento, esto ya no lo da el software. ¿Cuál software? El EPIDAD específicamente. Probabilidad de primera inclusión para seleccionar el ejemplo que veo aquí es provincia 5, aquí provincia 3, Araiguaní. Probabilidades distintas, porque cada provincia tiene diferente número de municipios. Acá teníamos, bueno, el inverso de esto es la ponderación, luego la escuela seleccionada, cuál es la probabilidad, etcétera, etcétera, hasta llegar a una ponderación final. Ponderación final, aquí se ve. Bueno, eso era lo que quería conversarles. Aquí hay otra tabla de algunos municipios, según cuántas habían urbanas. Bueno, las escuelas existentes eran 10, rurales 10, total 20, las probabilidades para el área urbana, la probabilidad del área rural, pero todo esto con las mismas reflexiones ya analizadas. Y la pantalla siguiente no la vamos a conversar mucho, porque es un tema ya de un curso que está por definirse si lo realizamos con el SPSS, que tiene otro esquema y otro alcance. Muy bien, dejamos esta partecita acá.